con ustedes pues esta charla y especialmente pues a Juan y a Claudia pues por todas las pues la organización y la logística detrás pues de la charla del día de hoy. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Creo que ahorita ya la pueden ver ustedes en términos completos. Entonces vamos a abordar los temas del impacto del cambio climático y la vulnerabilidad que puede tener la biodiversidad y el turismo en Guatemala. Y para lo primero que vamos a entrar es pues entender algunos conceptos de ciencia del clima generales relacionados a lo que es el cambio climático, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, digamos, tenemos como dos grandes impulsores de pérdida de biodiversidad y de amenaza, digamos, a los sistemas naturales, que serían, en el lado izquierdo podemos ver las tasas de deforestación o la pérdida, digamos, de hábitats naturales que han habido a nivel nacional en todo este periodo. Esta es una modelación desde los 60 hasta el año pues 2016, en el cual podemos ver cómo hemos ido perdiendo cobertura forestal con el paso del tiempo. Y en el lado derecho, pues pueden ver una simulación de cómo ha ido aumentando la temperatura promedio de la Tierra desde 1850 y pico al año 2020. Esto es importante porque el tema del cambio climático, aunque no lo parezca, mucha gente cree que es algo nuevo, o sea que se comenzó a discutir hace 10, 15, 20 años. Pero la primera mención científica que tenemos del cambio climático es más o menos de 1870 a través de un artículo científico que un químico sueco, Steve Arrhenius, sacó, en el cual mencionaba su preocupación referente a que las emisiones de gases de efecto invernadero de las máquinas, trenes, etcétera, de la revolución industrial de los 1800 podían causar un calentamiento global. O sea, estamos hablando que hace más de un siglo ya había preocupaciones referente a que el clima en la Tierra podía cambiar por acción humana y publicado en los Proceedings científicos de Inglaterra desde entonces. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que preocupa a los científicos desde hace muchos años, ¿ya? Y el tema que haya preocupado a los científicos durante muchos años y que sigamos hablando de ello ahorita, también nos debe hacer un llamado a la atención referente a que nuestras políticas mundiales no han hecho caso a la información que los científicos han ido generando a lo largo de los años, ¿ya? Por ejemplo, incluso hubo un estudio reciente que acaba de salir de la semana pasada en el cual analizaban pues la historia del cambio climático y cómo esto estaba relacionado con actividad humana y cierta evidencia que podía haber de ese tipo. Y encuentran trazas en datos meteorológicos antiguos de que ya habían evidencias de calentamiento global tan cercano como 1890. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que hace más de un siglo ya había evidencias de que se estaba calentando la Tierra y hace todavía 20 años antes de ese siglo, ¿verdad? Estamos hablando de 1860, 70, ya habían preocupaciones científicas de que podía haber una calentamiento global pues exacerbado en este aspecto, ¿sí? Entonces, el calentamiento global y el cambio climático es algo que nos preocupa desde hace tiempo, ¿sí? Eh, un debate que da, la verdad, que tristeza, que todavía sigue existiendo porque hay gente que niega los hechos, es referente a si el cambio climático es culpa del ser humano. Eso es algo que ya no tiene discusión. O sea, eso ya es una verdad científica. O sea, la evidencia científica nos muestra que el calentamiento global que estamos teniendo y el cambio climático que estamos teniendo está exacerbado por actividad humana, ¿ya? Y esa actividad humana, aquí podemos ver unas simulaciones de datos. Voy a agarrar aquí un marcador para que se mire mejor. Entonces, aquí pueden ver ustedes el efecto de los factores naturales. En esto que estoy marcando en amarillo es lo que estamos viendo, la temperatura observada. Y si metemos solo los factores naturales, que serían los ciclos solares de manchas solares, los cambios de órbita de la Tierra, y el sistema volcánico, esta debería de ser la temperatura del planeta Tierra. Vemos que no hay match, no son iguales. Entonces, esto quiere decir de que los efectos naturales por sí solos no explican el calentamiento que estamos observando. Si combinamos todos los efectos naturales, esta es la tendencia y vemos que tampoco hay un match, ¿ya? Sin embargo, si nosotros comenzamos a meter ya los gases de efecto invernadero que son realizados por actividades humanas, aquí comenzamos a ver que ya la temperatura observada tiene una relación claramente colinear o está relacionada directamente con los gases de efecto invernadero. Y cuando nosotros metemos los factores naturales y los humanos combinados, vemos un match perfecto, ¿sí? Es decir, la evidencia muestra que nosotros como humanos somos los principales culpables del calentamiento global que estamos teniendo. ¿Por qué? Por la emisión de gases de efecto invernadero.
Pero ¿de dónde se emiten esos gases de efecto invernadero? La gente generalmente piensa que solo la combustión de los vehículos, pero nosotros emitimos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, cada vez que prendemos un carro, cada vez que cocinamos con estufa de gas, por ejemplo, cada vez que hay leña, la leña, y la quema de bosques, cada vez que se incendia un bosque, cada vez que hay deforestación, hay una gran emisión de gases, porque esos árboles que están ahí es carbono que está en forma sólida, digámoslo así, en forma viva. Pero cuando esa forma viva se muere y se pudre o se quema y se libera a la atmósfera, es carbono que ya se transforma en un gas de efecto invernadero. Los fertilizantes que nosotros generamos, que utilizamos para agricultura, los fertilizantes, si se echa exceso de fertilizantes, los fertilizantes pasan por un proceso que se llama fotooxidación, que en términos sencillos sería que el sol hace que liberen gases. Y esos gases que liberan son principalmente óxido nitroso y óxido nítrico que están relacionados propiamente con efecto invernadero. Y otra fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y calentamiento global que muchas veces no vemos son justamente los basureros, porque los basureros que no están bien manejados generan metano. Las vacas, el ganado, digamos también el consumo de carne vacuna y una gran producción de carne vacuna, quiera que no, también está relacionada con la producción de gases de efecto invernadero como el metano. ¿Ok? Entonces, la especie humana tiene un claro efecto en esto sobre el calentamiento global. Esto es un dato reciente, al 2024, en el cual vemos cómo ha estado la temperatura promedio, las anomalías de temperatura promedio de la Tierra de 1961 al 90, tomándolo como eso, como línea base, y cómo van las anomalías de temperatura. Entonces, nosotros podemos ver que en los últimos años hemos tenido un aumento drástico en la temperatura global promedio de la Tierra. Sin irnos más allá, este año ustedes han visto las olas de calor que hemos tenido en el país y a nivel global. El año pasado hubieron temperaturas récord en India de 54 grados Celsius en Nueva Delhi, por ejemplo, en la ciudad. O sea, es una temperatura casi llegando a límites mortales. Ciudad de Guatemala también ha llegado a límites y a récords de temperatura. Entonces, cada vez estamos teniendo más récords de temperatura. ¿Sí? Estamos aumentando nuestra temperatura global. ¿Sí? Y estos son unos datos sacados pues de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, en el cual podemos ver pues cómo ha sido la temperatura promedio, media, máxima y mínima para el periodo de 1973 a 2019 para Guatemala. Y lo que ustedes ven es una tendencia creciente en la temperatura máxima, en la media y en la mínima. Y esa temperatura ha venido en aumento desde 1973 al 2019. Y es la temperatura promedio. Cuando yo subo los promedios, quiere decir que es muy probable también que cada día yo tenga temperaturas extremas. Sí puedo tener temperaturas cada vez más extremas. No extrañará que en unos 5 años lleguemos a temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius en ciertas regiones como el Valle de la Fragua en Zacapa o áreas de la costa sur o áreas de Petén, ¿ya? Entonces, unos 10 años, ¿ya? Entonces, eso como temperaturas máximas. Entonces, eso nos lleva a la cuestión de que estamos literalmente en un mundo que se está calentando, ¿verdad? Y de estas temperaturas que ustedes están viendo acá, que está la media, la máxima y la mínima, la más importante para los temas de biodiversidad, ecosistemas, etcétera, es el aumento de las temperaturas mínimas. Las temperaturas mínimas se suelen dar en la noche, ya generalmente en la madrugada, 3 de la tarde, 3 perdón, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana son las horas en las que suelen estar las temperaturas mínimas. Pero si esas temperaturas mínimas cada vez están siendo más calientes, las noches en promedio están siendo más cálidas, eso afecta a mucha biodiversidad y a muchos ecosistemas, ¿ya? Un ejemplo claro que tenemos de ello, que me gusta mucho utilizarlo porque es evidencia cambio climático y también un problema de una especie exótica invasora, son estas lagartijitas que llamamos geckos, cuijas o tlacuanetes, que suelen haber en las casas, en muchas construcciones prácticamente ya a nivel nacional, que suelen hacer un sonidito así como besitos. Ese es el sonidito que suelen hacer estas lagartijitas. Y estas lagartijitas, primero, no son de aquí. Esas lagartijitas son de las islas del Caribe, vinieron en los barcos en el Atlántico y en el Pacífico, y estaban restringidas a las tierras bajas porque las temperaturas de la noche, como son nocturnos, eran muy frías en determinadas regiones del país y no podían vivir ahí. Pero ahora los encontramos en la capital, en Fraijanes, en sitios, en Quetzaltenango, en Cobán, en sitios donde usualmente no existían. ¿Ya? Semana pasada, por ejemplo, fui a dar una charla más o menos relacionada con este tema Cobán y habían temperaturas, o sea, extremadamente cálidas en la cabecera departamental de Cobán.
El chipi chipi es historia para Cobán. Entonces, son ejemplos de las cosas que estamos viendo nosotros referente a cambio climático. Y aquí podemos ver cómo ha sido la comportamiento de temperatura de enero a diciembre a nivel nacional, tomando una línea base de 1970 al 2000, que sería esta línea grisita que ven ustedes, y tomando el periodo del 2001 al 2018, en el cual vemos claramente que las temperaturas van para arriba, ¿sí? Cada vez tenemos temperaturas más cálidas, ¿verdad? Los diciembres más cálidos, los veranos no se diga, ahorita que viene, pues pasó abril, bastante cálido, marzo, entonces estamos aumentando esa temperatura, ¿ok? Bueno, otra cosa que debe preocuparnos como país es que analizando la vulnerabilidad potencial de los países a cambio climático, Guatemala está en el número 4 a nivel mundial, superado solo por Jamaica, Dominica y Cuba. ¿Y qué tienen de común Jamaica, Dominica y Cuba? Que son islas y mucho de su territorio va a ser cubierto por agua con la subida de nivel del mar prevista. Y luego viene Haití, que sigue siendo una isla, República Dominicana. Si ustedes ven, todas son islas. Guatemala está metida ahí. Pero ¿por qué Guatemala está metida dentro de un conjunto de islas como uno de los sitios con niveles extremos de vulnerabilidad ante el cambio climático? Principalmente porque tenemos una orografía, es decir, un sistema de muchas montañas, muchos volcanes, un terreno muy quebrado que hace que las lluvias sean cada vez más destructivas. Estamos en medio de la ruta de huracanes del Pacífico y del Atlántico. Estamos en medio de dos océanos. O sea, estamos justo en el punto donde nos pega el cambio climático. Entonces somos el cuarto nivel a nivel mundial más vulnerable, más expuesto a temas de cambio climático en general. Y luego acá podemos ver otra gráfica que es interesante, que está aquí al lado derecho, que le voy a hacer un zoom. Bueno, está aquí. Esta gráfica es la gráfica del niño, del fenómeno del niño oscilación sur. El niño, el enos, como se le llama, o ENSO en inglés, este fenómeno está conformado por dos fases, una fase cálida, que es el niño, y una fase fría, que es la niña, en la temperatura superficial del mar. Para nosotros, no es a nivel global, porque en Sudamérica es diferente, pero para Guatemala, cuando son años del niño son sequías, muchos incendios, calor, sequías, y cuando son años de las niñas, inundaciones, deslaves, etc. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que en los 50 los picos, los rojos son niños y las azules son niñas, que los picos estaban más separados y conforme vamos pasando en el tiempo a la actualidad, los picos están cada vez más juntos. ¿Qué quiere decir eso? Antes solíamos tener, por ejemplo, un niño, 7 periodos neutrales, una niña y periodos más o menos entre 7, 12 años entre picos extremos de niños y niñas. Ahora tenemos años en los que tenemos un niño, 3 eventos de la niña, 2 niños, o sea, como que todo está siendo extremo, ¿sí? Entonces, eso es también una de las evidencias del cambio climático y sus impactos en nosotros. A nivel de departamentos, aquí pueden ver ustedes los departamentos de Guatemala y su nivel de exposición a amenazas inducidas por cambio climático. Y los que salen en rojo son los departamentos que están más expuestos a cambio climático, a los problemas y amenazas inducidas por cambio climático, que serían El Progreso, Escuintla, San Marcos, Retroleu y Quetzaltenango. Estos departamentos tienen entre el 90 y el 100% de su población expuesta a amenazas del cambio climático, ¿ya? Luego vienen sitios que están entre el 70 y el 89%, y luego pues estos otros departamentos que tienen entre el 41 y el 69% de sus poblados expuestos a amenazas del cambio climático. Entiéndase, deslaves, subida en el nivel del mar, paso de huracanes, incendios, olas de temperatura, etcétera, ¿sí? Aquí podemos ver también estas mismas tendencias para Guatemala en cuanto a que tenemos aumento en la temperatura, que es en este lado, y una disminución promedio en la precipitación. Sin embargo, esa disminución promedio en la precipitación está cambiando pues con el tiempo, porque generalmente lo que tenemos es, si uno ve los datos de precipitación por año, no hay mucho cambio por año, pero lo que sí cambia es la estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Viene y usualmente teníamos un invierno de primeras, que era más o menos del Día de la Cruz, 3 de mayo, 15 de mayo, a la canícula del 15 de julio, y luego la canícula y luego el invierno de segundas. Ahora ese invierno de primeras prácticamente desaparece y solo nos queda un invierno de segundas. O esa canícula es una canícula muy prolongada que se extiende por más de un mes, ¿ya? Entonces lo que suele suceder es de que la precipitación
promedio, la cantidad de lluvia que cae puede ser la misma en los años, pero más concentrada. ¿Qué quiere decir eso? Si llovía 1 litro de agua, por ponerlo así, 1 litro de agua por unidad de área en un territorio al año, ahora, y ese litro estaba distribuido equitativamente en los 12 meses, ahora puede llover ese litro en un solo evento de lluvia. Entonces eso se vuelve catastrófico. Todo se inunda, todo se desarma, hay deslaves, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos está pasando con cambio climático. Ahora, todo esto del cambio climático, ¿qué efectos va a tener sobre la biodiversidad? Ya dijimos que Guatemala ocupa el lugar número 4 a nivel global en cuanto a exposición a cambio climático, pero también estamos dentro de los países megadiversos del mundo. Y este mapa, que siempre me gusta usarlo mucho, comparemos cómo es el mapamundi que nos enseñan en el colegio, que es este, ¿verdad? Que está aquí a la izquierda. Ya, bueno, ahorita lo sumé. Ustedes pueden ver ese mapamundi. Guatemala, pues, es pequeñito. Hay otros países que geográficamente tienen más área, pero en esta versión del mapamundi, del mapamundi, en el cual vemos el territorio de cada país con respecto a la cantidad de especies que tiene, vean que Guatemala es súper, súper, súper importante. O sea, Guatemala termina siendo mucho más importante, por ejemplo, que otros países como China o otros países que son gigantes, ¿ya? Entonces vean la importancia de Guatemala en cuanto a riqueza de especies nativas por área. Somos un país con una enorme cantidad de especies y por lo tanto, esa biodiversidad va a ser afectada por el cambio climático. ¿Cómo? Lo vamos a ir viendo ahorita a detalle. ¿El cambio climático ya causó extinción de especies? Es una pregunta que suelen hacerme. Sí, el primer caso documentado científicamente en el cual una especie ya se extinguió, no por pérdida de hábitat, no porque la cazaron, no porque esas son otras amenazas que extinguen especies, o por alguna otra, o por una enfermedad o algo, sino que se extinguió por cambio climático, por ejemplo, este roedor. Este roedor se llama Melomis rubicula. Este estaba en un atolón, una isla de arrecife coralino en el sur de Papúa Nueva Guinea. Esta es la isla principal de Papúa Nueva Guinea, y ahí donde ven el circulito rojo, ahí estaba ese islote. Ese islote se llamaba Bramble Cay, que tenía 340 metros por 160 metros. Aquí ven una foto de ese islote. Y en ese islote, en esa vegetación arbustiva y escasa, y arenas y rocas que existían en ese islote, habitaba este ratón. Este ratón, pues, desapareció porque este islote se hundió. Este islote ya no existe, está bajo el mar, ¿ya? Es uno de los ejemplos de que la subida del mar, pues, obviamente afectó al tema del cambio climático en este caso. Y esto fue noticia porque fue la primera especie que se extingue por cambio climático, la primera especie de mamífero documentada que se extingue por cambio climático. Entonces fue icónico. Pero esto también ya nos pasó en Guatemala con una mezcla, ¿va? Y vamos a ver un poquito más adelante ese caso. Luego tenemos este otro que es una buena noticia mezclada con una mala noticia. Esta era una tortuga que es la Quelonoidis fantasticus, una tortuga de las Galápagos, ¿verdad? Que era la que se llamaba la tortuga de Fernandina o de la isla Fernandina o Fernanda. Y el último ejemplar que se conocía era de 1906, que era este ejemplar disecado, ¿sí? Y luego después de ahí hicieron recorridos por toda la isla y no la volvieron a encontrar, se declaró extinta. Pero luego en el año 2019, un guardaparques del Parque Nacional Galápagos dijo, miren mucha, encontré una tortuga. Llegaron los investigadores, ecólogos, herpetólogos, etcétera, a verla. Y pues Washington Tapia, que es un colega que trabaja con tortugas de Galápagos en el Parque Nacional Galápagos, pues la encontró junto con los guardarecursos y confirmaron que era la especie extinta. Entonces resucitó esa especie extinta, ¿verdad? Encontraron a esa especie que se llamó Fernanda y como era chiquita, pues quiere decir que había población que se estaba reproduciendo en el área de la isla. Si alguien conoce un poquito el contexto de Galápagos o ha visitado Galápagos, Galápagos son islas volcánicas. Pequeño problema fue que la especie se redescubrió en el 2019 y justamente creo que fue en el 2000, este año, el año pasado, el volcán de la isla entró en erupción y destruyó un montón de hábitat, ¿ya? Pero aparte, está subiendo el nivel del mar y el hábitat disponible que queda es a la orilla del mar, porque alrededor del volcán, pues no pueden vivir, se queman. Entonces, esta especie que se redescubrió 100 años después está en peligro crítico de extinción, porque quedan poquitas, se han encontrado pues dos, pero las que queden en la isla posiblemente desaparezcan cuando suba el nivel del mar. Entonces es otra especie que puede ser afectada por cambio climático. Y Guatemala ya tuvo su especie que le pasó esto, que fue por las dos amenazas que vimos al inicio.
que voy a recapitular acá solo para que no las perdamos, que hayamos visto que tenemos cambio climático y pérdida de hábitat, ¿verdad? Entonces, si tenemos cambio climático y pérdida de hábitat para el país como principales amenazas para la biodiversidad, pues acá podemos tener este caso icónico. Esta era una salamandra que se llamaba Pseudoricea spectata. Esa salamandra era endémica al bosque nuboso de lo que le llaman las Torres de Guatel, ahí en Miramundo, el Cerro Miramundo, donde hay varias áreas, digamos, de Jalapa que están cercanas a ese Cerro Miramundo, una aldea que se llama La Soledad Grande, que está por ahí, está al norte de Matacascuintla. Y esa salamandra habitaba solamente en un bosquecito de ahí. Esa salamandra era una salamandra terrestre que vivía generalmente bajo troncos o rocas y que dependía de que estuviera muy húmedo siempre, porque estas salamandras no tienen pulmones. Estas salamandras necesitan la piel húmeda para que a través de la piel puedan respirar, hacer su intercambio de gases. Entonces, comenzó primero a desaparecer el bosque, como podemos ver ahí. La localidad de Miramundo está toda deforestada, quedan pocos parches de bosque, y aparte, con el calentamiento global, desapareció esa lluvia horizontal o ese chipi que existía también en esa región y que mantenía húmedo siempre el suelo. Y entonces esta especie se extinguió y ahorita está considerada extinta. Es una especie guatemalteca que está extinta. Todos conocemos al pato poc en Atitlán como extinto, pero esta es otra especie que se extinguió más o menos a finales de los 80 se declaró extinta, y que pues era endémica a Jalapa. ¿Ok? Bueno, otra especie que estaba como icónica, que estaba amenazada por cambio climático, es esta. Esta es una bronia muy bonita, se llama Bronia frosty. Esta es endémica a un bosque nuboso que está en el norte de la cordillera de los Cuchumatanes, las montañas de Catelac y Olcutac, en el área de San Mateo y Ixtatán. Está San Mateo y Ixtatán, Chivalazunto, esa zona de por ahí. Esta es una bronia, una lagartija preciosa, arborícola, que vive en árboles súper, súper altos, eh, que se consideraba extinta, porque solo se conocían estas especies, estos ejemplares desde el finales de los inicios de los 90, pero luego, cabal, con un estudiante logramos encontrarla de nuevo en el año 2010. Entonces reapareció esta especie, digamos, en esa región. Pero esta especie, pues está amenazada porque su hábitat está siendo desapareciendo. Pero aparte de que el hábitat está desapareciendo, esto que se ve acá, de hecho, es un problema de plaga que hubo de gorgojo de pino en un área de pino aledaña al bosque donde está la especie. Y esas plagas de gorgojos están generalmente exacerbadas por cambio climático. Entonces, el cambio climático afecta esto. Y aparte, el bosque nuboso va a ir desapareciendo por cambio climático. Otra especie, pues, que podemos mencionar es esta, es una bronia también, otra lagartija arborícola que vive en los gallitos y en las bromelias, endémica al volcán de agua, que se llama Bronia anzuetoy. Se le dedicó así en honor a, pues, a un señor que yo admiraba mucho y que lastimosamente falleció durante la pandemia, que era don Roderico Anzueto. Pero, pues, obviamente, esta bronia, pues, vivía solo en el volcán de agua y se describió desde los 50 y luego no se había vuelto a ver. Pero afortunadamente, gracias al esfuerzo de un colega, Gabriel Reyes, pues él documentó esta especie en el volcán y pues trabajamos un artículo para pues describirla, porque estuvo perdida desde 1974 hasta el 2022, ¿ya? Entonces, y encontramos pues varios ejemplares de esa especie en el volcán, ¿verdad? Entonces, esa especie todavía está en el área del volcán de agua, es endémica, pero tristemente, nosotros sacamos esta noticia y luego posteriormente, al tiempo, como un año después, ¿se acuerdan que a inicios del año pasado fue los incendios en el volcán de agua? Y justamente estos incendios que hubieron en el volcán de agua afectaron la zona de principal distribución de la especie. Aquí podemos ver cuando empezaron los focos de incendio en el volcán de agua, que están las columnas de humo del 22 de febrero del 2024. Mucha gente no lo sabe, y también no se manejó muy, 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 muy adecuadamente esta información también a nivel de autoridades, pero el incendio en teoría se declaró extinto como en marzo, abril, o marzo, o algo así, que duró como un mes, o algo así, supuestamente el incendio. En la práctica el incendio duró cerca de 7 meses. ¿Por qué? Porque en este ecosistema existe un fenómeno que se llama los incendios subterráneos. Es un sistema de bosque nuboso en el cual tiene mucha capa de brosa. El incendio, pues obviamente, voy a tal vez a tratar de hacer un dibujo por acá. El incendio empezó por acá, estoy haciendo una fila, no, no se ve, voy a cambiar de color, le voy a poner color rojo. El incendio empezó por acá, ¿sí? Subió, vino de una parcela, una rosa agrícola que se hizo en una parcela que se hizo mal, coincidió con mala suerte que esos días hubo mucho viento, y también había habido antes una ola de calor fuerte, entonces el suelo tenía poca humedad.
y entonces ese viento hizo que ese fuego se fuera por todos los pajonales del volcán de agua hasta la copa, y luego en la copa comenzó a dar giros alrededor de, pues, perdón, del cráter, y comenzó a hacer como que fuera una espiral de esas para matar zancudos hacia abajo. Se fue yendo ese incendio por todo el volcán. Ese incendio solo se apagaron los focos de fuego superficial, pero aquí en este mapa que ustedes ven aquí a la derecha, esos puntos verdes, eso que está rojo no es que esté quemado, esa es una imagen satelital que muestra en rojo donde hay vegetación, pero para aclararlo. Pero esos puntos verdes que ven ahí en el volcán, esos son puntos donde comenzaron a aparecer columnas de humo. A los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 4 meses, columnas de humo que salían en medio del bosque. Era imposible que hubieran incendios en estas zonas si no había llegado el fuego ahí. La explicación es justamente que son incendios subterráneos que se van por debajo de la tierra a través de las capas de hojarasca, queman las raíces y eso afecta pues propiamente pues el hábitat, ¿verdad? Entonces, y este incendio que tuvo mano humana, pues fue por actividad humana, se vio exacerbado por cambio climático, porque hubo olas de calor y climas, o sea, fue como la tormenta perfecta para que el incendio se volviera catastrófico. Y lastimosamente afectó el hábitat de esta especie. De hecho, ahorita se está haciendo un estudio para poder analizar, junto con distintos estudiantes y otros colegas de otro para poder evaluar las áreas donde nosotros vemos ya ahora en imagen satelital, un año después, más de un año después, casi 2 años después, esos parches de bosque en medio de donde en teoría no hubo incendio, que ya están degradados y que se ven incluso la vegetación muerta. Y eso es por ese incendio subterráneo. ¿Ok? Bueno, ¿qué, cómo va? Escucho algo ahí, pues no sé si pueden. Bueno, solo Juan, hay un audio. Ahorita lo Gracias. ubico. Va, gracias. Entonces, ¿cómo vamos, cómo va a afectar esto el cambio climático pues al país? ¿Verdad? Ya vimos algunos ejemplos en biodiversidad, pero ahora vamos a ver aquí unos escenarios que trabajaron algunos otros colegas referente a escenarios de aridez para Guatemala para los años 2030, 2050 y 2070, utilizando distintos modelos de cambio climático. Y acá lo que pueden ver es, en cafecito, ven como áreas más secas, áreas que van a ser áridas. Ven que hay café clarito, pero luego comienza a aparecer, o sea, digamos, nosotros tenemos estos climas, voy a hacerlo en rojo. Tenemos húmedo seco, húmedo, perdón, otra vez, no sé si pudiéramos silenciar a todos, aquí está yo. Va. Entonces, esto que es su húmedo seco y húmedo, entonces en esto podemos, esos son los climas que tenemos en Guatemala. Nosotros, por más que digan que existe un corredor seco y que región semiárida y que no sé qué, Guatemala no tiene todavía esos climas, esos ecosistemas en el país. Nuestro bosque seco es un bosque seco que tiene mucha biodiversidad, no es un sistema de desierto, no es un sistema semiárido o matorral espinoso, como se dice, eso es un error. Lo que vemos es que a veces muchas de las áreas están muy degradadas y se ven así todas pelonas, pero no es que sea así el bosque original. El bosque original del bosque seco tiene cedro del sur, caoba del sur y otras especies grandes que lastimosamente han ido desapareciendo. Pero entonces ustedes pueden ver que como estamos actualmente es este mapa, voy a hacerle zoom, este es nuestros ecosistemas. Y en el escenario, los distintos escenarios al 2030 comienzan a ver que aquí ya comienza a aparecer áreas más cafés, o sea, ya comienza a aparecer sistemas realmente semiáridos. Y vean Petén también cómo cambia, cómo está Petén actualmente y cómo Petén en el 2030 comienza a tener áreas más cafés. Pero nos vamos subiendo en el tiempo, 2050 y al 2070, y vean aquí en el 2070 cómo está el escenario. Petén es como es ahora Zacapa. Zacapa es como algo que no existe, porque en Guatemala no existe los desiertos ni los sistemas áridos, y vean que ya sale rojo, color rojo. Eso rojo es árido. Árido es, imagínense, el desierto de Sonora, el desierto de Sinaloa, el desierto del Sahara, ¿ya? Eso plantea en el 2070 para la región del Valle del Motagua. Vean Guatemala, bosques secos, etcétera. Y las áreas verdes, que eran los bosques nubosos o áreas productoras de agua, vean aquí, este es el mapa actual. Vean cómo está, por ejemplo, la cadena volcánica, ¿verdad? Que sabemos que hay mucha agua ahí, o las Verapaces y todo eso. Vean cómo va a estar en el futuro. Y sin ir más allá, veamos la costa sur. La costa sur, como está actualmente, y vean cómo va a estar en el futuro. La costa sur en el futuro va a ser como Teculután, ¿sí? Petén va a ser como el rancho, ¿sí?
Eso nos plantea muchas cosas. Y el rancho y Teculután van a ser como lo que no existe, que van a ser desiertos y otras cosas. O sea, nos plantea un escenario bien complejo. Mucha biodiversidad se va a perder. Cosa muy sencilla. La mayoría conoce el biotopo del Quetzal y y sé que en la RNPG hay muchas reservas naturales privadas en el corredor del bosque nuboso. Ese corredor del bosque nuboso para el año 2070 va a ser el corredor del bosque de pino encino, porque ya no va a existir bosque nuboso en esa región. El bosque nuboso va a estar restringido a las partes más altas de Sierra de las Minas. El biotopo del Quetzal ya no va a ser el biotopo del Quetzal, va a ser posiblemente el biotopo de la Shara, porque ya no va a haber hábitats para esa especie, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Es decir, los hábitats van a cambiar, las especies van a migrar. Datos puntuales que tenemos ya de campo. Por ejemplo, tenemos datos de que en el área justamente el corredor del bosque nuboso hay especies que antes eran raras y ahora son muy comunes. Por ejemplo, las oropéndolas. Las oropéndolas es una especie que hace ciertos nidos en esa región, que solía estar solo un periodo, pero ahora se quedan mucho más tiempo y de hecho ya hay unas que están permanentes en ciertas regiones. Especies de tierras bajas se están subiendo a tierras altas, ¿ya? Entonces, eso nos está dando ya una evidencia clara de pues, los impactos que está teniendo el cambio climático. ¿Qué impactos puede tener esto? Aquí les pongo una especie y una modelación, un trabajo que hicimos con unos colegas en México, que lo publicamos en SOCIS hace ya varios años. Entonces, esta es una especie que se llama el lagarto escorpión negro, el Eloerma alvarezi. Ese es un lagarto que es endémico al área de Mentón y el Valle del Grijalva en Huehuetenango y que habita bosque seco, pero no desiertos, ¿sí? Bosque seco, ¿sí? Y no es un sistema árido, sino es un bosque seco. Y aquí estamos modelando cómo va a ser su distribución en el futuro. Lo azul que sale en los mapas que ven a la derecha, esto es una distribución con Maxent, digamos, de cómo están las distribuciones potenciales. Lo azul es su distribución. Esta es la distribución de la especie en el 2070 en un escenario optimista, que ese escenario optimista dice que cumplimos los objetivos de París, cosa que no vamos a cumplir. Está claro, ya todos los científicos dicen que es imposible, que tenemos 3 años máximo para poder limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. A partir de eso, va a ser para arriba. Y con el contexto geopolítico actual, es prácticamente imposible lograrlo. Entonces viene el escenario pesimista, que es este. Vean qué es lo que sucede de manera interesante. Esto que está acá, ustedes están viendo la distribución en azul, es la distribución de esta especie de bosque seco en el presente y en el futuro va a desaparecer. Ah, pero ¿cómo así? Si usted me dijo que cada vez va a ser más seco, etcétera. Exacto, porque va a desaparecer porque lo que va a haber de hábitat ya no va a ser bosque seco, va a ser desierto. ¿Sí? Entonces, incluso las especies de bosque seco van a desaparecer. Y si tuviéramos que decir cuáles son los dos ecosistemas más amenazados por cambio climático en la región, son el bosque seco y el bosque nuboso. Esos dos ecosistemas son los que van a verse más amenazados, porque uno va a tender a desertificarse y el otro va a tender a desaparecer. ¿Ok? Entonces, solo para tener ese dato. Este es el otro especie de lagarto escorpión, que es el lagarto que es endémico al Valle del Motagua, el cual pues trabajamos en la reserva que fundamos, que es la Reserva Natural El Oberma, y hemos trabajado con mi esposa varios años con esta especie de su conservación. Y esta especie, por ejemplo, este es el bosque estacionalmente seco, en la época seca. Entonces ustedes pueden ver ese bosque seco, ahora se ve prácticamente que no hay hojas, se ve un montón de chiribisco, etcétera, ¿verdad? Esa es la reserva en época seca, ¿verdad? Pero vean que hay cobertura, ¿sí? Y ustedes pueden ver eso, bueno, ese es el bosque seco, así se mantiene siempre. No, así no es como se mantiene siempre. Ahorita vamos a ver cómo se ve el bosque seco durante la época lluviosa. El bosque seco, esa es la misma toma de la misma área en la Reserva Natural de Oberma, y pueden ver cómo el bosque seco en la época lluviosa parece como que uno viera un campo de brócolis de arriba, ¿ya? Ya se ven todos los doseles, todos los árboles. Eso nos muestra justamente que este sistema, este bosque es estacional, pero es altamente diverso, ¿verdad? Y con el cambio climático, esto ya no existe, va a desaparecer. ¿Qué es lo que vamos a ver? Áreas totalmente degradadas, ¿sí? Este es un gráfico que muestra cómo se mueve la especie y qué es lo que hace la especie en el año, pero en términos prácticos ustedes pueden ver, lo naranja es la época seca y lo verde es la época lluviosa. Y pueden ver, y el tamaño de las barras es cuánto se mueve. Entonces prácticamente vemos que el animal se mueve de junio a octubre, que es cuando come, porque come huevos de aves y cuando se aparea, ¿ya? Entonces lo llama la alimentación y el amor entre junio y octubre. Y luego noviembre y diciembre comienza a disminuir su actividad. ¿Por qué? Porque pasa a un periodo que llamamos estivación, que en términos
más comunes, podríamos decirle como que fuera una hibernación, pero en época seca y calurosa. Entonces, estos animales, muchos de los animales de estos sistemas secos, lo que hacen es que, bajan su actividad y ya no se alimentan y hasta que vuelven las lluvias. Y así aguantan el clima seco. Pero si estas franjas naranjadas que estoy poniendo, que es cuando no llueve, se va, ahora esto se vuelve anaranjado y esto se vuelve anaranjado porque cada vez llueve menos o se concentra la lluvia en poco periodo. ¿Qué pasa con estos animales que se adaptan a este clima? Pasan más tiempo sin comer, más tiempo sin reproducirse, más tiempo. Entonces, al final, a la larga, aunque siguen existiendo, van a tener pues desapariciones porque su hábitat y su vida y sus medios de vida están desapareciendo. ¿Ok? Bueno. Este es un poco también para mostrar, pues es un seguimiento que hemos hecho con los animales con GPS satelital. Se les coloca unos aparatos y otros movimientos y podemos ver cómo se van moviendo en el territorio. Eso me lo voy a saltar. Esto ya lo explica un poquito. Y bueno, este es otro artículo en el cual analizamos qué impactos puede tener el aumento de la temperatura en el movimiento y en el gasto metabólico de estas especies que están adaptadas a calor. Pues, para nuestra sorpresa, conforme aumenta el calor, creímos que iban a funcionar mejor, pero no. Estos animales, estas gráficas las voy a explicar, porque son un poco complejas, pero digamos, esta gráfica lo que nos muestran es que conforme aumenta el calor, los animales se mueven más recto de un sitio a otro. Y conforme está más frío y más húmedo, los animales se mueven de esta manera, o sea, más tortuoso. ¿Por qué? Se mueven más buscando su comida, buscando pareja, buscando refugio, etcétera. Y cuando hay mucho calor, ¿cómo se mueven? Buscando solo dónde pasar a la sombra. ¿Sí? Se están moviendo literalmente en estrés para huir del calor. Entonces, lo que nos muestra esto es de que el calentamiento va a tener impactos severos en estas especies. ¿Ok? Ahora bien, ¿todas las especies van a responder igual al clima futuro? No. Este es, por ejemplo, una iguana. Las iguanas les gusta mucho el calor. Esta es una iguana endémica al Valle del Motagua que se llama Tenosaura paliaris. Y este mapa en rojo pueden ver dónde va a estar la especie. La distribución actual es esta, en el escenario A, y en el D es la distribución en el futuro. Entonces, ustedes pueden ver que esta especie le va a ir bien con el cambio climático, va a aumentar su área de distribución, va a haber más en muchas áreas, siempre y cuando haya bosque. Pero, por ejemplo, este es el Eloderma, que también es de bosque seco, y en rojo está su distribución, y ustedes pueden ver que actualmente está aquí, y en el futuro, menos. ¿Ya? Entonces, son dos especies que habitan actualmente en el misma área, pero en el futuro van a estar en diferentes áreas. Y aquí tenemos un mapa de traslape de las dos especies y ustedes pueden ver que en el escenario futuro, aquí en rojo, todo lo que ven en el A en rojo es donde habitan las dos especies, ahorita, ¿sí? Pero en el clima futuro, aquí el C es donde donde van a habitar las especies en el futuro, ¿sí? Entonces ven que es bien, 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 bien poquito, ¿sí? Y si nos vamos al último escenario del 2080, que sería este, es apenas estos pedacitos rojos es donde van a habitar las dos especies y coexistir. Y esto tiene implicaciones serias porque esta especie que está acá, que es la iguana, sus huevos es uno de los principales alimentos de esta especie que está amenazada, que es el Eloderma. Y si esta especie no va a estar en el mismo lugar donde está la otra, hay ruptura de las redes ecológicas. Entonces los ecosistemas también se van a ver afectados. Bueno, este es otro estudio que hemos hecho también monitoreando durante varios años, de 2018, 2019, 2023, 2024, 4 años, temperatura a lo largo de distintas playas del país, colocando unos aparatos enterrados durante todos esos años en las playas y medir la temperatura. Y lo que vemos es, no puse una línea de tendencia todavía porque nos faltan datos para hacer la estadística todavía, ya sólida, pero se ve un claro aumento. O sea, tenemos una tendencia clara en que del 2018 al 2024, es decir, en 6 años, ya la temperatura promedio de la arena en las playas de Guatemala ha subido cerca de 2 grados Celsius. Eso en la arena, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones serias para todo, para las parlamas, para su reproducción, etcétera. Eh, También este es otro estudio que hicimos en el cual analizábamos la recurrencia de los fenómenos del niño y la abundancia de parlamas que ponían huevos. Las barras para arriba de esta línea roja que dice cero, que lo voy a poner acá, es que hay más huevos por año. O sea, las parlamas en realidad es una especie que se está recuperando. Es una de las especies que está recuperándose junto con el Eloderma, gracias a programas fuertes de conservación que se han llevado durante varios años. Y cada vez, digamos, pues hay una población en recuperación. Sin embargo, hay veces en los cuales estas especies ponen menos huevos. Estas barras para abajo, por ejemplo, son eventos en los que ponen menos huevos. ¿Y qué es lo que ven? Aquí hay una barra azul y aquí hay una barra roja. La barra azul es un evento de la niña extremo y la barra roja es un evento del niño extremo. Lo que vemos es que cuando hay niñas extremas o niños extremos, las tortugas ponen menos huevos al año siguiente.
De hecho, eso pasó. El año pasado hubo mucho calentamiento en el mar. Este año hay pocas tortugas disponibles. El año, no, el año pasado, mejor, el año antepasado hubo mucho calentamiento en el mar. El año pasado hubo pocas tortugas y poca anidación de tortugas en las playas. Este año se espera que haya un efecto rebote en el cual pues aumente la cantidad de anidación de tortugas en las playas. Pero eso lo vamos a comenzar a ver a partir del otro mes. ¿Ok? Y aquí se ve también esas tendencias, este es del 2018 al 2019, de cómo se va viendo un aumento en la temperatura promedio de arena en las playas, pero para tener ese dato. Y esto es un poco similar. Bueno, ahora bien, ya para ir entrando a la parte final de la presentación. ¿Qué impactos? Ya vimos los impactos sobre biodiversidad. Y la biodiversidad genera turismo, ¿verdad? Y el turismo, pues mucho de nuestro turismo está relacionado con patrimonio natural. ¿Qué impactos previstos va a tener el cambio climático sobre el turismo? Va a haber cambios en la estacionalidad debido a variaciones térmicas y de precipitación. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que le podía decir al grupo de turistas, miren, vengan en febrero porque es la mejor época para ver quetzales en mi área protegida, pues probablemente ahora ya no es febrero, sino va a ser abril. O mire, fíjese que en tal sitio usted siempre va a ver estas especies. Y resulta que ahora ya no, porque ahora hay que subir más alto en mi terreno, en mi área protegida, porque las especies están subiendo, ya no están en las tierras bajas. O cambia la composición de especie. Entonces, eso va a afectar. Daños en la infraestructura por eventos extremos, más huracanes, más inundaciones. La carretera se tapó, se cayó el puente, etcétera. O sea, todo eso nos va a afectar también a nivel de turismo. Y tengo en la zona costera, degradación de playas, erosión por el aumento en el nivel del mar. Ya sabemos pues que eso va a afectar, pero no va a afectar igual en las dos costas. Las costas que van a ser más afectadas para el país van a ser las costas del Caribe. Ahí va a haber un aumento en el nivel del mar un poco más alto que en el Pacífico. Y tiene que ver por el volumen de agua que tiene el Atlántico con respecto al Pacífico. ¿Ok? Va a haber también degradación de los atractivos naturales y arqueológicos. Mi catarata cada vez tiene menos agua. Y hay un hilito de agua que va cayendo porque cada vez hay menos agua disponible. O no tiene agua, de repente hay una tormenta y se asolvan las pozas que tengo yo para mis turistas, ¿verdad? Entonces, eso afecta también. Escasez de agua y energía, aumentos en el riesgo de salud pública. Con el calentamiento global y con el cambio de las precipitaciones comienza a haber más problemas de dengue, por ejemplo, ¿ya? Ahora un problema de salud serio en Sudamérica está siendo la fiebre amarilla y ya países que no pedían vacunación de fiebre amarilla ahora están pidiendo. ¿Ya? Porque cada vez estas enfermedades están siendo más drásticas. Pérdida y migración de biodiversidad y paisajes icónicos. Los paisajes, por ejemplo, los cuchumatanes, Frío, las Carches, etcétera, eso va a desaparecer. Ya desapareció, como les dije, el chipichipi cobanero. Ya eso ya está en la memoria de solo de los que lo vimos en algún momento, ¿ya? Cambios en la demanda turística, sitios que se vuelven ya insostenibles por el calor, ¿verdad? Para visitarlos, ¿ya? Aumento en el costo de seguros y operación turística también, pues eso son efectos que va a tener el cambio climático sobre la industria turística, porque van a aumentar los eventos extremos, como podemos ver en esta gráfica. Cada década tenemos más sequías, incendios, tormentas, deslizamientos y temperaturas extremas. ¿Ya? Este es solo un compilado de algunas noticias relacionadas a temas de clima, de desastres naturales, etcétera, que han ocurrido, relacionados a lluvia, y generalmente lo que tenemos en Guatemala es inundaciones y deslaves y luego sequías, ¿verdad? E incendios. Y así nos vamos en los últimos años. Ya dijimos que ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial en exposición a cambio climático. Aquí vemos la cantidad de eventos climáticos que han afectado al país en las últimas décadas y las pérdidas económicas en billones de dólares, llegando a cerca de 2,6 billones de dólares en la década del 2010 al 2019, de pérdidas económicas que ha causado los eventos climáticos extremos. ¿Sí? Aparte, brotes sanitarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, brotes de dengue, temas de enfermedades pulmonares por los incendios, etcétera. Entonces, todo eso nos está afectando también en temas de salud, ¿sí? Más aumento de vectores de enfermedades, porque un mundo donde hay más calor, hay más vectores, que serían, por ejemplo, los zancudos y mosquitos o moscas que suelen transmitir ciertas enfermedades y comienza a haber brotes, ¿ya? Dengue, chikungunya, etcétera. Y sin ir más lejos ahorita, recientemente los temas, por ejemplo, de la gusano barrenador, ¿verdad? Que afecta a ganado y está afectando también a humanos. Entonces, cada vez tenemos más enfermedades que pueden ir aumentando. Chagas, que se consideraba restringido a ciertas zonas, ahora ha habido unos brotes preocupantes en algunas regiones del país de Chagas porque parece que la chinche está migrando a ciertos sitios donde antes no podía vivir, que es la chinche besucona, que le llaman la chinche de Chagas, ¿ok? El mal de Chagas.
El leishmania también, leishmaniasis, han aparecido casos de leishmania en sitios donde no deberían de aparecer. Posiblemente está cambiando pues la distribución de los vectores. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el cambio climático? Hay dos cosas, mitigación y adaptación. La mitigación es, por ejemplo, reducir los efectos y la emisión de gases de efecto invernadero con buenas prácticas como uso de energías renovables, disminuir la producción de desechos, economía circular, siembra y restauración de ecosistemas, todo eso va parte a la mitigación. Y en la adaptación es, bueno, pues ya viene el cambio climático, adaptémonos a sus consecuencias. ¿Cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo disminuir esos riesgos? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, agricultura climáticamente resiliente, arquitectura climáticamente inteligente, que se enfríe a sí misma, que sea energéticamente eficiente, ¿verdad? Construir con menos concreto, es una de las cosas, el concreto es una de las cosas que más calor captura. Pintar de blanco los techos, las terrazas, etcétera, que ayuda a disminuir la temperatura. Hay distintas cosas para hacer en temas de infraestructura, de adaptación, etcétera. Adaptar la oferta turística, ¿verdad? Diversificarla, porque muy posiblemente lo que yo ofrezco ahora no es lo que voy a ofrecer en 10 años, porque van a cambiar los atractivos turísticos que tengo naturales, especialmente, ¿verdad? Y entonces, algunas acciones de adaptación, pues como había dicho, planificación territorial climáticamente inteligente, diversificación de productos turísticos, construcción resiliente, sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos, educación y concientización climática. Esas son acciones de adaptación. Todo esto nos va a ayudar a tener pues un concepto que llamamos una salud, en el cual la salud animal, la salud humana y la salud ambiental están relacionadas, ¿verdad? Un mayor ejemplo que tuvimos fue la pandemia de COVID, ¿verdad? Y entonces si tenemos naturaleza sana, tenemos animales sanos, tenemos humanos sanos. Entonces eso es importante. ¿Qué acciones de mitigación podemos tener? Pues reducción de la huella de carbono, gestión de residuos y agua, turismo de bajo impacto y compensación de emisiones. Esas son algunas de las, pueden ver ustedes algunas de las líneas que están explicadas ahí, referente a acciones de mitigación. Ahora, como reflexión final, el cambio climático va a reconfigurar los fundamentos de la actividad turística, exigiendo una transformación hacia un modelo más resiliente y bajo en emisiones. Si bien los impactos son significativos, también se abren oportunidades para el desarrollo de un turismo más sostenible, que contribuye a la conservación ambiental y al bienestar de las comunidades anfitrionas. Y en este contexto, entonces, el cambio climático nos presenta muchos retos y ya vino, esa no es una cosa que, ay, ¿cuándo va a venir? No, ya está, ya no, prácticamente nos va a machucar el dedo a la puerta el cambio climático si no hacemos cosas ya. Para el tema de las áreas protegidas y gestión de biodiversidad, pues hay que pensar a nivel de que las áreas están conectadas. Entonces, por ejemplo, las especies que yo tengo ahorita en mi área posiblemente van a mirar a áreas más altas y lo que yo puedo ofrecer a los visitantes va a ser diferente en el tiempo, ¿verdad? Lo que yo hablaba mucho de la importancia de la diversificación de la oferta turística en este aspecto. Sistemas de captación de agua de lluvia pueden funcionar, sistemas pues que hagan más eficiente el consumo de recursos, sistemas de infraestructura resiliente, pero todo esto solo funciona si hay también un sistema de infraestructura nacional sólido, ¿verdad? Entonces tiene que haber a nivel de país una postura clara en cuanto a construcción de resiliencia y construcción de redes que permitan justamente que como país podamos adaptarnos bastante bien al cambio climático. En términos generales, nosotros como país, nuestra línea principal de enfoque va a la reducción de emisiones a partir de la reducción de la pérdida de hábitat y deforestación a partir de la reducción de incendios. Y en el tema de adaptación vamos principalmente a ver cómo vamos a hacer, al ser el país número 4 a nivel mundial más expuesto a amenazas del cambio climático, adaptarnos a esas amenazas, ¿verdad? Entonces eso lleva mucha inventiva, muchas cosas, soluciones basadas en naturaleza que pues ya habían existido. Entonces esas son pues algunas de las líneas que tenemos que trabajar. Entonces, construir un turismo resiliente y sostenible no es solo una respuesta al cambio climático, sino una oportunidad para transformar nuestra relación con el planeta y con las comunidades que lo habitan. Y eso sería todo por mi parte, justo en tiempo. Muchas gracias a todos y todas por su atención y su pues, atención a esta charla, ¿verdad? Ahí están mis datos de contacto. En ese código QR pueden tener acceso al Instagram del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad. Los invito a que nos sigan, de la Universidad del Valle de Guatemala, a la cual represento, y pues estoy aquí a las órdenes ante cualquier pregunta, duda o inquietud que exista. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta tan interesante charla. Realmente son impactantes, ¿verdad? Los datos.
y duele, ¿verdad? Al final de cuentas, ver el impacto que puede haber en un futuro, pues ya cercano, ¿no? Y que mucho de eso pues ya no depende de lo que podamos hacer puntualmente en un área, ¿verdad? Sino que ya es un efecto global, ¿verdad? Sin embargo, pues lo que nos toca es adaptarnos y ahí las recomendaciones son muy certeras para adaptar la oferta, ahora en este caso centrado al turismo, pero también implementar acciones pues que nos empiecen a responsabilizar, ¿verdad? Puntualmente de las acciones que trabajamos en las reservas o en las áreas. No tengo ninguna consulta en el chat, entonces voy a dejar la oportunidad si alguien tiene alguna duda puntualmente o algún comentario que quisiera hacer directamente por medio de su micrófono, lo pueden activar. Idealmente se pueden ir levantando la mano si son varios para irles dando la palabra. Y si no son varios, pues la persona interesada que ponga su micrófono y pueden hacer directamente el comentario al doctor Ariano. Hola, Por ahí veo a Hugo Hidalgo. Adelante, don Hugo. han bebido, gracias. Qué bien. Pues primero, felicidades por la presentación, la verdad que muy interesante. Les cuento pues que soy guía de turismo nacional, aparte de eso pues también trabajo hace 25 años en el tema costero marino, ¿verdad? Y recientemente pues estoy ahí vinculado con la ONU en un tema de turismo azul. Y quería comentar, porque me pareció muy interesante cómo vincula el doctor Ariano este tema con el de turismo. Es súper interesante y súper importante, tal vez sumarle a lo que él mencionaba de todas esas acciones de mitigación, el enfoque en que realmente hay que cambiar, digamos, de un modelo de economía lineal, ¿verdad? A los modelos de economía circular, como mencionaba usted, o de economía azul. Por eso se le llama ahora turismo azul, porque es el que está vinculado a las costas y mares, tratando que la actividad industrial de esas zonas no impacte cabalmente esos beneficios que produce el, el turismo, ¿verdad? Y me pareció súper interesante el tema que usted tiene ahí de la elevación de la temperatura de la playa, por ejemplo, en el Pacífico. Yo le cuento que he trabajado bastante, un poquito en playas, digamos. Es un tema que aquí, específicamente, trabajar en la playa como el objeto de investigación casi no se hace, sino que se trabaja indirectamente, ¿verdad? Ahí más que todo fue por el tema de los huevos de tortuga, creo yo. Pero son datos muy interesantes, de veras, porque la playa es un ecosistema que muchas veces solo se ve como el famoso concepto de sol y playa a ustedes y dejar la basura tirada. Así que felicitarlo, realmente creo que hay que hacer un montón, creo que habría que presentarle esto al INGUAT, ¿verdad? Creo que valdría la pena presentarle al INGUAT esto para que también vaya dándose esto, por ejemplo, yo le invitaría a que lo presentara en los eventos que tiene la Asociación de Guías de Turismo, Asociación Nacional de Guías de Turismo, ¿verdad? Creo que sería interesante presentar esto con un enfoque más hacia turismo para generar ahí sí que una luz amarilla, un semáforo ahí, porque está muy, muy interesante su presentación. Perdón, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Hugo. Gracias por sus palabras. Sí, con mucho gusto. Y de hecho, solo para comentarle el tema de Orenguat, de hecho, esta charla viene de una charla que justamente di en el primer Congreso de Cambio Climático y Turismo que se organizó en la Universidad del Valle de Guatemala. Y tuvimos la fortuna que estuvo pues en Inguat representado. Entonces, justamente la idea de ese Congreso era comenzar a generar esa semilla de discusión y esa inquietud referente a cómo el cambio climático puede afectar pues, a la industria sin chimeneas, como le decimos, al turismo, ¿verdad? Entonces, eso creo es fundamental. Muchas gracias por su comentario y sí, con mucho gusto desde el centro estamos anuentes a poder apoyar. Si usted pues conoce a un grupo de guías turísticos, etcétera, que les queramos, pues, considere usted que estén interesados en la charla, con mucho gusto lo podemos organizar. Ahí tienen mis contactos y pues, bueno, voy a dejar también aquí en el chat y pues a la... Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? Mientras tanto, por aquí don Mario Portillo nos pone en el chat que
Los estarán contactando para que nos hagan una presentación en Jalapa y Santa Rosa. De ahí nos pregunta Débora Salazar si tienen alguna recomendación de material para niños. Daniel. Material para niños en cuanto a cambio climático, asumo que sería, si hay algo, mira, Sí. como darle una específica ahorita, se me pierde en la mente. Si he visto materiales, pero no pues le mentiría si le digo, mire, este ahorita, o sea, no tengo en mente cuál específicamente es de los que he visto, pero sí sé que distintas organizaciones levantaron material para niños. Sé que cuando estuvo el proyecto Marino Costero también de GEF se levantó bastante material para niños en temas de cambio climático y zona marino costera. Hay algunas instituciones que lo han levantado, pero si quiere, ahí tiene mi correo, me puede escribir. Yo me quedo con el compromiso de buscarle en nuestro centro de documentación que tenemos, qué material y qué instituciones puede contactar para material para niños, y con gusto se lo puedo compartir ya la lista para que usted pueda ya hacer los contactos directos. Nosotros como centro, como nos hemos enfocado más a nivel universitario y a nivel más de técnico, pues no hemos generado ningún material para niños, pero sí tenemos algunos contactos de eso en temas de cambio climático. Por aparte, bueno, sí, obviamente la RNPG ha levantado, y qué bueno que Juan puso ahí el drive donde tienen material que han devalado con sus Sí, clubs que, sí. que tienen de juventud, entonces creo que es ideal. Y por aparte sí tenemos un material pero es más de ecosistemas, de cabal de los dos ecosistemas relacionados con bosque, con cambio climático más amenazados, que es el bosque nuboso y el bosque seco. Son unos libros de coladeras que sacamos con unos colegas de la universidad. Si me escribe, pues con gusto se los puedo compartir y podemos ver si es para una actividad con niños en áreas de riesgo, etcétera. Con gusto le podemos donar alguna cantidad de libros para esa actividad, y si no, pues están a la venta para el público en general también. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí les compartí también. Nosotros realmente no hemos generado algo directamente de cambio climático, pero aprovechando la oportunidad, les compartí el enlace donde hemos generado material un poco más enfocado en temas de biodiversidad, ¿verdad? Para que lo puedan tener disponible. Nos pone Don Hugo Hidalgo, felicidades. También nos deja por ahí su contacto. ¿Algún otro comentario? Lick Lorena Calvo, ¿quiere dar Sí, algunas palabras? Adelante. hola Juan, buenas noches Daniel. Tengo una pregunta, Daniel. Tú mencionas que el bosque nuboso es uno de los que, junto con el bosque seco, están en más peligro, ¿verdad? Desaparecer. ¿Han hecho alguna proyección de cómo cambiaría el bosque nuboso? ¿Se convertiría en un bosque húmedo tropical? Me puse a pensar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué pasaría con las especies? ¿Migrarían altitudinalmente y se irían para abajo para formar un bosque parecido a lo que es un bosque subtropical? ¿O conoces tú de alguna estimación que nos pueda guiar con eso, ¿verdad? Porque em, me pongo a pensar también, o sea, si así fuera hay como a veces como que preparar el ecosistema para eso. No sé si me explico, es medio loca la Claro. idea que se me ocurre, pues, N- Sí, no, no, pero, no es loca, de hecho ya se discute, ah, la de que se llama veras, migración asistida. Sí, exacto, ya, ya sí. hay, ya hay un, ya hay un, ya hay un grupo de trabajo en la UICN de migración asistida. O sea Ujú. que sí se convertiría en un bosque húmedo subtropical, digámosle. Mira, depende en qué lado de la montaña esté. Por poner un ejemplo, Sierra de Sí, las eso Minas. Entonces también. tenemos Sierra de las Minas y estamos hacia el Valle del Polochic. El bosque nuboso que está en ese lado del Barlovento de la montaña, el lado húmedo de la montaña, va a transformarse en un bosque tropical húmedo, como la parte baja o intermedia de la Sierra de las Minas hacia el Polochic. Mientras que el bosque nuboso, por ejemplo, del corredor del bosque nuboso que va hacia Salamá, hacia Morazán y toda esa parte, que sería hacia el Valle del Motagua, que está en el sotavento de la montaña, se va a transformar en bosque pino-encino. Y el bosque nuboso va a desaparecer o va a quedar restricto solo a las partes más altas. Por ejemplo, en Sierra de las Minas es uno de los ecosistemas que todavía en la modelación futura de cambio climático va a tener bosque nuboso, pero principalmente por el volcán de las Palomas, Cerro Racchón y toda esa zona de ahí, las partes más altas, que es donde está el bosque enano, va a ser ahora bosque nuboso en el futuro, y el bosque enano va a desaparecer. Va a quedar en el volcán Tajumulco, por ejemplo, volcán Tacaná. Los áreas de bosque nuboso más bajo van a desaparecer. Por ejemplo, el área de Cerro San Gil, que tiene el bosque, uno de los bosques nubosos a más baja altura, ya no va a tener bosque nuboso en el futuro, va a ser bosque tropical húmedo. El bosque nuboso, por ejemplo, de la cadena volcánica,
va a desaparecer porque la parte de arriba del volcán, por el sistema de suelo y arena, no puede haber un bosque establecido ahí. Entonces, sí va a estar restricto más que nada a los volcanes más altos o los picos montañosos más altos. Y va a cambiarse las zonas medias a esos dos ecosistemas, bosque de pino encino Claro. y bosque tropical húmedo, pero principalmente bosque de pino encino. Ujú. Y otra cosa que se me ocurre, y tal vez ahí, Juan, pudieras platicar con Claudia, es esta plática habría que darla a los caficultores, porque ya estamos viendo también ese cambio en temas de productividad. Acuérdense que los cafés pinos de Guatemala, que son los más caros y los más bien calificados, digámosle, son los cafés de altura. Y eso también tiene un impacto en trabajo, en ingresos, en un montón de cosas más, ¿verdad? Así es que muy buena tu plática, Daniel, te felicito, excelente, me encantó. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lick. Bueno, por aquí en el chat también don Mario Portillo nos dice que en Jalapa hay una especie en peligro de extinción, que es la Bronia campbelli. Y por ahí quedamos en el chat. No sé, vamos a dar un espacio a una última intervención con micrófono si alguien tuviera algún comentario o consulta. Bueno, y si no, pues vamos cerrando. Muchísimas gracias, Daniel, por esta excelente presentación. Vamos a estarla subiendo también a nuestra página de YouTube, ¿verdad? Para que esté disponible ahí en futuras ocasiones que la quieran ustedes mismos repasar o que quieran, o que más personas, ¿verdad? La puedan ver disponible en línea. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y esperamos de que esta charla nos haya servido mucho para enriquecernos, ¿verdad? Para motivarnos, de que hay que hacer bastante todavía, ¿verdad? Para mejorar nuestros sistemas de conservación en las reservas. Muchas gracias, Daniel, y feliz noche a todos. Tienes tu micrófono apagado, Daniel. Buenas Muchas noches gracias, a Juan. todos, Muchas gracias, gracias a Juan, y todos feliz y noche a todas. todos.